noches con todos, muy buenas noches, Zapanga, Pofnequichisuan, Caipiña, Caroni. Aquí ya estamos para empezar las clases del hoy. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Una alegría otra vez estar aquí para poder enseñarles un poquito más de nuestros conocimientos del quechua, estimados amigos. Ivonne, Olintota, Ivonne, su de tiempo. Tú estás desde el inicio del curso, creo, ¿eh? Ivonne. Ivonne, Olintota. Empezamos entonces, estimados amigos. Un momentito, por favor. Aquí tenemos un amigo que aún está ingresando a clases. Ya. Aria Chacha dice. Cosa, Ivonne. Abancay. No, vaca. Excelente, amigos. Muy buenas noches con todos ustedes. Estamos aquí ya para empezar el día de hoy. Hoy seguiremos algunos temas muy interesantes. Mm, espera. Es la clase número 3. Excelente, amigos y amigas. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar el siguiente tema. ¿Cuál es el tema que nos toca hoy día? Aquí en la pantalla, a ver, vamos a dar acceso a todos los demás, ¿ya? Aquí está. Ya eso hemos hecho. Hoy día nos toca trabajar el conector lógico GINASPA. ¿Pero para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo funciona? Hinaspa. Imagínate que Hinaspa van yankarunchis manoganchi con amponcha guauhei banay. El conector aditivo Hinaspa, mira, dice, ¿se utiliza para qué? Para expresar consecuencia o secuencia lógica. Por ejemplo, mira, vamos a poner aquí una palabrita sencilla, un ejemplo sencillo en este material que tenemos. ¿Ok, JP? ¿Ya? Entonces, si yo quiero trabajar, ¿ya? Con el famoso Ginaspa, Jabalquete, Ginaspa. Normalmente, el Ginaspa nos da una idea clara, ¿eh? Simplemente de consecuencia. Recuerden eso. Consecuencia de algo que estoy haciendo. Imagínate, Neymar. Ya tengo. Por ejemplo, capturas. Rolly, mañana, mañana vienes. ¿Ya? Mañana vienes, ¿ya? Entonces, y comes, por ejemplo, pachamanca. En este caso, amigos, estamos hablando de una consecuencia. Roli pajarin hamunki, hinas pachamancata, mijunki. Entonces, la condicional que nos está dando una consecuencia sería esta, ¿no es cierto? En el castellano. Algunos podríamos decir, por ejemplo, Roli, mañana vienes, hinaspa. ¿Ya? Ginaspa, ¿qué cosa? Aquí dice. Entonces, como es Pachamanca. Podría ser una forma, ¿eh? Ronnie, mañana vienes, entonces comes Pachamanca. Entonces, comes Pachamanca. O sea, una forma podría ser esa la manera de utilizar el Ginaspa. Pero introduzcámonos un poquito más al mundo del Ginaspa, ¿ya? A ver, teníamos algún tema pendiente aquí, creo. A ver, un momentito, antes del Ginaspa. Ya, hemos avanzado en la anterior clase el paz, ¿no es cierto? Eh, a ver, estimados amigos, vamos a detenernos un poquito. Aquí hay algo interesante que tienen que conocer. Si bien es claro, la anterior clase hemos avanzado antes de pasar a la GINASPA, hemos avanzado un tema muy interesante que vendría a ser el paz, ¿ya? El paz, que se traducía como también. Entonces, esto hemos avanzado la anterior clase. Sabíamos esto, cómo funciona esto, ¿eh? Pero hay un caso especial que la anterior clase yo les dije, oye, les voy a explicar recién en la clase siguiente porque necesitamos conocer.
El paz que estamos viendo aquí, estimados amigos, ya hemos entendido que su traducción literal es el... ¿Qué cosa es su traducción literal? A ver, Imatkam. ¿Cuál sería la traducción literal? ¿Ya? La traducción literal del paz, normalmente, estimados amigos, es como también. Entonces, hay casos, hay situaciones en el que nosotros debemos entender la siguiente manera. El paz no siempre va a utilizarse como nosotros queremos de una sola manera en una oración o una solo se pone una vez en una oración. Por ejemplo, hay ocasiones en el que tú vas a decir, por ejemplo, Hampas, ¿ya? Hampas, ham, mira, te estoy diciendo, tú también vienes y puedes poner New Hapas, New Hapas, Hamosa. Podemos utilizar este tipo de expresiones. Hay casos en el quechua que suele utilizarse esto. Hampas, Hamanguin, Hapasams. Tú también vienes, yo también vendré. Ujú. Entonces, esto es un caso que van a encontrar muchas veces en el habla de manera frecuente. Entonces, no se hagan problemas cuando se encuentren con esta situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasamos y no pasamos? Por ejemplo, ¿ya? Podría decir, mamá y paz, ricunmi, ricunmi. Mi mamá también ve o vio. Y, por ejemplo, puedes poner, guaujipas y achanmi. Podría poner mi oración. Entonces, hay situaciones en las que tú vas a encontrar doble paz en una oración y no es cosa del otro mundo, es algo normal que tú tienes que entender, estimado amigo. ¿Entendido? Entonces, eso hay que tener en cuenta en esta ocasión. El paz doble suele utilizarse, el paz doble suele trabajarse, sí, y no hay problema en cuanto a su uso. ¿Ya? Entonces vamos a una para segunda. Eso quería explicarles hoy día y creo que hemos entendido un poquito más el paz. Para eso sirve el paz, ¿ya? Pero aquí, mira, estamos haciendo oraciones simples. Puedo poner más cosas aquí. Si yo me encuentro en una oración así, por ejemplo, jampas, jamón, quiño, japas, jamosa, ¿ya? Puedo aumentar más cosas. ¿Qué cosa puedo aumentar? Puedo aumentar, por ejemplo, aquí lo siguiente, ¿ya? Recuerden, amigos, estamos transmitiendo por Google, por Facebook, por TikTok y por YouTube. Gracias a los amigos de YouTube, de TikTok. Denle me gusta siempre a nuestra transmisión de esta noche, ¿ya? Para que más personas puedan recibir las clases de quechua. Dice, Hampas Hamink. Yo no solo me quedo en una expresión simple, estimados amigos. Mira, les voy a dar una idea. Cuando tú puedes utilizar, le aumentas a un sujeto, le aumentas, ¿qué cosa? Voy a aumentarle un miembro de la familia, mi familia. Luego esta familia va a estar unido con un sufijo ta, ¿ya? Puedo aumentar lugar, lugar más el, ¿ya? Más el sufijo pi. Mira, luego puedo aumentar, ¿qué cosa? Una persona una profesión, ¿ya? Profesión más el sufijo one. Termina de agregar esto, puedo agregar un adverbio, ¿ya? Un adverbio y luego recién un verbo. Oiga, pero profesor, esto no es matemática, pues. No es matemática, sí, no es matemática. Pero veamos, mire. A partir de una estructura de este tipo que te estoy dando aquí, ¿ya? Ahora es que imagina, a partir de una estructura que estamos mostrando aquí, mira, fíjate, ¿qué podemos hacer? Podemos formar una oración. El sujeto, ¿ya? La familia, el lugar, la profesión y un adverbio. Con todos estos recursos se puede abrir, se puede hacer una oración, sí se puede hacer una oración. ¿Cómo? Por ejemplo, pongo aquí, sujeto, ya voy a poner, ñuja, paz, familia. Ah, por ejemplo, ¿ya? Familia, puedo poner, yo tengo mi hermano y digo, wow, he. Y puedo poner un posesivo, wauhita. Mira, no japas, wauhita. Ahora, ¿qué puedo poner aquí? Me pide que ponga un lugarcito. Ahora que yo chora eso. Lugar.
porque familia más el sufijo acusativo ta, ya puse, ¿ya? Aquí está, mira, guaujita. Entonces pongo lugar, ¿en dónde? Imagínate Lima, Limapi. Estoy formando mi oración. Ñuqapis guaujita, Limapi. Una profesión, me dicen. Por ejemplo, por decir, yacha, chij, wan. Aumentando con el wan. ¿Ya? Yacha, chij, wan. Jabaris, que ya te voy a seguro para seguro. Pero al parecer un gallo. Yacha, chij, wan. ¿Qué digo? Pajarín. Pajarín. Adverbio de tiempo. Pajarín. Ahora qué, pues. Entonces, una de las características del adverbio de tiempo es que siempre va a ir antes del verbo en el quechua. Y pongo al final el verbo. Ñuqapis wawqiyta Limapi yachachiqwan pajarín, podría poner ja wasaq o simplemente jawasaq. O sea, mi estructura yo puedo formar así mi oración. Entonces, pero aquí he utilizado el paz, el elemento con el que estamos trabajando. Yo también, ya, mi hermano en Lima, mañana miraremos. ¿Ya? O Javas, miraré. ¿Ya? Yo también mañana con el profesor, a mi hermano en Lima, miraré. Esta podría ser solo una oración, pero ojo, siempre respetando, utilizando el paz. Ahora, tengo esta idea, puedo aumentar otra idea, puedo aumentar otra oración para unir con el paz. ¿Cómo puedo hacer eso? Mira, fíjense, aquí puedo poner ham, paz, ¿ya? Mamaikita, ¿ya? Cuscopi, mira, en Cusco, Cuscopi, ¿qué dices? Por ejemplo, Amachajuan, Amachajuan, eh, Pajarín, Yanapainki. Ya está. Puedo utilizar esto. Estoy siguiendo la misma estructura. Mamaiquita, por ejemplo, aquí con color celeste, Mamaiquita, ¿ya? Josué, en Cusco, voy a poner con un color rojito, ¿ya? Amachajuan, con el abogado, ¿ya? Mira, fíjate, estimado amigo. Amachajuan, pajarín, pajarín y anapay. Entonces, mi oración ya se ha formado de esta manera. ¿Te das cuenta? Mira, la oración es amplia. En este caso, estimados amigos, no va a ser ya necesario, por ejemplo, aquí, mi oración para que no esté separado, simplemente lo junto con una coma. Ya está. Y mi expresión sería más corrido, más unido en este caso. Y si yo quiero que noten que tan unido está, aquí está, mira. Así sería mi oración. No japas, o ahorita limapi, achache Juan Pajarín jawas, jampas, mamaikita juscupi, amacha Juan Pajarín y anapanqui. Y es una expresión bien amplia que tiene que ver, ya, en este caso, utilizando el paz. Entonces, el paz siempre va a tener esa traducción de también, también, también. No japas, jampas, paipas, El paz de Chachis, chicos, es un sustantivo. siempre le vamos a tener. El paz es un auxiliar o ¿Cómo, cómo? es un A ver. auxiliar. Es un conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico paz? El paz, en este caso, se traduce al castellano como también. Pero Entonces, mi oración ese dice, funciona, por ejemplo, como incluyente. No capas es incluyente. Y también funciona como auxiliar, claro, es como también, ¿no? Incluyente. como también. Claro, en este caso también, pues, te incluyes, pues, ¿ya? Yo japas, yo también, ¿ya? Mire, lo contrario de paz sería, pues, por ejemplo, tampoco, que también suele utilizarse, ¿eh? ¿Y cómo yo utilizo el tampoco en quechua? Imagínate, tampoco en churema, Jesús así minchis. Si aquí yo ya tengo el también, entonces, ¿cómo yo utilizo el tampoco? Porque este grupito de expresiones estamos trabajando con él también, ¿ya? Ahora,
Para yo utilizar el tampoco, por ejemplo, agarro la misma oración y pego aquí abajo. Tara. Ñujapas. Ahora, aquí entra. Como ya trabajé también aquí arriba, el tampoco siempre va a estar acompañado con una negación. Y dice, ñujapas. Aquí está. Mana, voy a poner con rojo y voy a poner con amarillo. Mana, hojita, limapi, yachachihuan, pajarín, jabasacho. Y ya está. Mira, fíjate, ¿ah? En este caso, mi expresión cambia. Ese chu que estoy poniendo ya me da idea de que estoy hablando del tampoco. Jampas, y dice, mana, jostopi, amachajuan pajarín, yanapan, dicho. Otra vez aquí. Mana y el chu. Estos dos elementos ahora me dan idea de que estoy hablando tampoco. Entonces, en este caso, la expresión indica tampoco. Pero, ¿cómo eso, profesor? Mira, fíjate, en castellano sería, pues, yo tampoco, ¿ya? A mi hermano en Lima con el profesor no miraremos. Yo tampoco. Dice. Yo tampoco miramos. Nosotros tampoco. Y aquí, tú tampoco. A tu mamá en Cusco con el abogado, mañana vas a ayudar. Ese sería. Entonces, estimados amigos, para utilizar el tampoco, aquí les dejo, para trabajar con la, con el término, ¿ya? Término, entre comillas, vamos a poner tampoco, ¿qué debemos hacer? Solo debemos negar las expresiones que llevan la carga del paz. Solo debemos llegar a esto. Todo lo que está con paz, si tú niegas, estás hablando del tampoco. ¿Entendido? Entonces, es lo único que debemos hacer. Entonces, solo debes negar las expresiones que llevan la carga del paz. Nada más. Para que tú hables directamente de tampoco. ¿Ya? Entonces, fíjate, estimado amigo. Esa es la única tarea que tú tienes. Chayna karan hawringi hawringi, imanisa. Ñuqapas, mana wawqiyta limapi yachachiqwan pajarin hawasaqchu. Yo tampoco. Entonces, este paz que estamos utilizando, más el mana y más el chu que estamos utilizando, esos tres forman el tampoco. Pero el también solo es con el paz. ¿Ya? Solo con el paz es el también. Ñuqapas, yo también. Mamá y paz, mi mamá también. Aljo y paz, mi perro también. Cochipas, mi chancho también. ¿Ya? Entonces, así es, estimados amigos, el uso del tampoco. ¿Ya? Ahora, regresando, ya les he explicado el tampoco, también el uso del doble paz, que es muy importante en el quechua. Siempre se suele utilizar el doble paz. No vamos, ya, por ejemplo, cuando dice, cuando tú sacas y te dice, ya, no capaz, o vas a capaz, si ese campas, jamón, que su ¿qué es? Despacio. Y vas utilizando el paz por esa manera. Para eso sirve, estimados amigos, el paz. Ahora, teniendo en cuenta eso, ya creo que conocemos un poquito más el paz. Lo que nosotros necesitamos ahora conocer es el, ¿ya? Ginaspa. El conector lógico Ginaspa o Panay. Y manicuando Jesús así minchis Ginaspa. Ginaspa dice, mira, se utiliza para expresar consecuencia o secuencia lógica entre los dos ideas o acciones. Su significado equivale a, entonces, por lo tanto, en ese caso, ¿ya? Entonces, fíjense esto, el ginaspa que estamos viendo va a tener una sola traducción, o tres traducciones. En algunos casos funciona como entonces, en algunos como por lo tanto, en ese caso. Tenemos tres opciones. Entonces, ya. Eh, vamos aquí. Ya tenemos una idea y aquí trabajamos el ginaspa. Ginaspa. Mira.
Si te das cuenta, esto funciona como una consecuencia de algo. Tú vienes, entonces comes. Tú cantas, entonces ganas. Tú estudias, entonces apruebas. Por ejemplo, vamos a poner esta expresión en el pecho, ¿ya? A ver, Rolly, Rolly, tú estudias, ¿ya? Entonces vas a aprobar. Ya está. Podría ser una expresión, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, tenemos aquí, Rolly, tú estudias, entonces vas a aprobar. Es en Ishmanacho, ¿ya? Y me da que Jesús y Michelle Viridiku y Mari Somar Chadari. Lo mismo, pues. Ya, Jaime Rolly, tú estudias. Entonces voy a poner aquí abajo. Rolly, pongo una comita y digo, Ham, estudiar. Muchos nos dicen que estudiar solo va a ser, pues, yachanqui, dicen, ¿eh? Yachanqui. Pero hay veces muy polisémico este término porque tú sabes, tú conoces. O sea, va a depender este yachanqui dependiendo del contexto. Hay veces, por ejemplo, hay personas que te dicen, oye, yachanqui, tú sabes algún problema. Yachanqui, sí, mi mano de manguecho. O simplemente dicen, yachanqui, tú sabes de que sabes algo. A veces por eso yo lo pongo, por ejemplo, Ham Yachaita Hati Panki. Hati Panki. ¿Qué estoy diciendo? Tú, que estudiar sería acción de perseguir conocimiento. Ham Yachaita Hati Panki. Hinaka, vas a probar. Yali Panki. Aprobar directamente no existe pues en el quechua. Maneta el rimach aprobaron en Quinispa. Si no voy a decir, por ejemplo, aprobar es yalipar, ganar, ¿eh? Vencer, ser victorioso. Entonces, por eso estoy poniendo yalipainki. Y si no quieres poner, por ejemplo, en aspa, buscas tu diccionario, ¿qué sería ganar, aprobar en quechua? Y menos gamare. ¿Cómo sería? Entonces, a veces no encontramos siempre todas las expresiones que queremos en el quechua, o digo en el castellano, en el quechua no encontramos siempre, ¿ya? Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos en el caso del quechua, estimados amigos. No siempre tenemos la terminología general. Mucha traducción se hace de acuerdo a la terminología o al contexto de una expresión, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí. Hay veces, ya alguien también nos levantó la mano, creo. A ver, Luz Marina, Quispi, Chatamona, Tapurikuytamuna shane turachay. Chay vamos. llayipanki nispa, nikunmanchu wasapanki nispa, hinaka wasapanki nispa. Niymanchu manachu. Ya, Hinaja, Wasapanki. Ya también podría ser, ¿eh? Vas a probar, vas a ganar, vencer. Pero mira, más que todo, WhatsApp ahí viene de una traducción de que tú vas al cerro y vas a dar vuelta. WhatsApp para dice. Y mata WhatsApp para un obstáculo, ¿eh? O en este caso, una lomada, un cerro, ¿ya? Chajaro, ¿cómo anda pasa para por ejemplo, dice, salió dentro de la chacra, WhatsApp para suele utilizarse así, ¿ya? A veces chenega, WhatsApp ahí. ¿Ya? Pero, estimados amigos, si te has dado cuenta, en este caso, a veces es un poco raro utilizar el ginaspa, ¿eh? No es tan bonito, ¿eh? Rory, hay veces, por ejemplo, aquí suele entrar mucho en uso el chaeja. Esta oración que yo te estoy dando o esta expresión sonaría más bonito cuando nosotros utilizamos el chaeja. Por ejemplo, imagínate, ya, en este caso hablaríamos de una condicional, tremenda condicional, ¿ya? Dice, Rolly, Ham, Yachaita, Hatipanki, Chaiha, por ejemplo, Chaiha, ¿ya? Wasapankin, podría ser, Wasapankin. Entonces, ¿cómo sería
En ese caso, evaluación en quechua. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra evaluar en quechua? Evaluar en quechua. Evaluación en quechua. Camacho, manacho. Mana, mana. Mancho, examen chito, por cosas nuevas. Ya, mira, en ese caso, evaluación realmente, literalmente, no existe. Pues vamos a ir, van ahí. Ya. Algunos decían, pues ya se jati pa itan, dicho razones, ¿eh? Y me che WhatsApp, y WhatsApp Kim es pues, vas a lograr, vas a obtener lo que has querido. ¿Ya? Entonces, sinónimo de WhatsApp Banking, vamos a poner que es Yali Banking. Es que, mira, recuerden esto, el quechua no es tan literal, pues, como tú quieras decir. Por ejemplo, imagínate Han Yali Banking es para Rimawa. ¿Cuándo puedo utilizar la expresión Yali Banking? Mira, yo les pongo un ejemplo sencillo, ¿ya? Por ejemplo, Yali Banking. Algunos dicen, por ejemplo, Atipanki, Javarich, Atipanki. Algunos te van a decir, como dice vuestra compañera, Wasapanki. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Como cuando tú dices Akini, de antes publicaba y decía, por ejemplo, Huachtachikunki, Huachtachikunki. Otro decía Anachikunki. Entonces, o sea, en el quechua, estimados amigos, hay muchos términos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, cuando tú dices akinki, ¿ya? Chayunki, o sea, chayunki. Por ejemplo, hasunki, ¿ya? Eh, Mira, este grupo de tres, casi los tres van a tener el mismo significado. Vas aquí, estos dos van a tener un significado parecido, muy similar. Y aquí también van a tener los tres un significado muy similar. Entonces, ¿cómo yo diferencio cada uno de estos? Imagínate no gari sapangatari, jabarima kohuman kai hok, kai uka homana kachu kaskanta, que no son iguales. Por ejemplo, Yalipanki. ¿Cuándo puedes Yalipanki? Cuando, por ejemplo, este Yalipanki sería pues Ganar. adelantar a una persona en el campo más que todo, o animal por otro lado. Entonces, por ejemplo, ya para un inglés, ¿eh? Imagínate que el camino sea por esta recta, por donde tú quieras, pero vamos a poner aquí, ¿ah? Imagínate que tienes una competencia entre dos personas. Aquí está la persona 1, ¿ya? Y aquí está la persona 2. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la idea de Yalipar? Si tú estás yendo por esta recta, le puedes alcanzar, a par y alcanzar. Entonces, Yalipay sería pues ir de este lado y ganarle por otro ladito. Yalipay. Ahora, Atipanki sería pues adelantar por el mismo lado, ¿ya? Por el mismo camino. Entonces, Atiparenki, estás corriendo, pum, pum, y le ganas. Atiparenki. Wasapanki. Wasapanki está referido más que todo a voltear, ¿ya? Cerros, ¿ya? O lomadas, cerros lomadas, lomadas, vamos a poner lomadas, o recursos o lugares que tengan esa naturaleza, o lugares que tengan esa naturaleza. O sea, esa es la diferencia, pues, estimados amigos. Pero los tres, en muchos contextos, se hablan como ganar. Yalipanqui, Atipanqui, Wasapanqui. ¿Entendido? Ahora, ¿qué más puedes encontrar? Por ejemplo, Huachtachikunchi. Ya un seguidor comentaba y decía, Huachtachikunchi podría ser
en este caso, con objetos, hacerse golpear, ¿ya? Golpear con objetos no duros, sino eh, elásticos, algo así como sobar, ¿eh? Elásticos o flexibles, ¿ya? Flexibles. Eso sería basta, chikungi. Ahora, ip ana chikungi también es hacerse pegar, pero, ¿ya? Pegar, pero con objetos rígidos. Objetos rígidos, duros, como el palo, fierro. Entonces van a tener su diferencia. ¿No es cierto? Entonces, jabari. ¿Ya? Aquí también vas a encontrar, por ejemplo, liqui. Liqui. Y mato liqui, digamos. Mira, fíjate. En el caso de romper, es una palabra que va a variar de acuerdo a la naturaleza. Ponemos aquí. Ay, Dios. Me toqué, pasé. Ya. Ponemos aquí. Li y. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí romper objetos duros o rígidos. Ya está. Chalui, ¿ya? Chalui es un sonido onomatopeico que habla de romper o destrozar objetos que tengan la naturaleza del vidrio. ¿El vidrio cómo se rompe? Chal. Esa es la diferencia. Ahora, hasui, ¿ya? Es romper, ¿qué cosa? Objetos como la tela o de esa naturaleza. Ahora, liqui, más que todo, está referido a romper objetos parecidos de como la carne, o de esa naturaleza. Cuando hablo de esa naturaleza, objetos parecidos a ella. Entonces, si te has dado cuenta, estimados amigos, miren, un solo término puede variar, ¿no es cierto? Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo, que ventana es vidrio o récipo. Que respeta aquí, no puedes decir, pues. Tú tienes que decir, respeta, chay. Por ejemplo, ese palo no puedes decir chayi, che aspita chayi, hasui, liki, no puedes decir. A ese palo vas a decir aspita aquí. O simplemente, por ejemplo, hay una tela. A una tela no vas a decir aquí, tampoco chayi. Vas a decir hasui. Che achata hasui. ¿Ya? Y liki también puedes decir. Che aichata likirami. O en este caso, por ejemplo, liki referido a romper objetos. O simplemente, aparte de romper, es despellejar. No. Liqui, despegar. Mira. Entonces, varía, pues. ¿Ya? Ni que te liquirusaki te dice, ¿eh? ¿Qué es liquirusaki? Te van a arrancar la oreja. O sea, varía, pues. Y aquí todavía no dicen cuchi, es cortar. ¿Ya? Cuchi es distinto. Entonces, estimados amigos, en el quechua, nosotros nos encontramos con terminología que varía de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la característica de un objeto. ¿Ya? Entonces, ok, panay. Hasui no es romper palos, no. Hasui, escúcheme el sonido. ¿Por qué Hasui? Porque viene pues de romper la ropa. Tú como dices, has. ¿Cómo suena la ropa? Has. Por eso una de las características del quechua es un idioma muy onomatopeico, que está pegado bastante al tema de los sonidos de la naturaleza. ¿Ya? Sonidos de cosas, sonidos de todo, pues. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Qué significa Guasapanqui? Voltear cerros lomados o lugares que tengan esa naturaleza.
¿Ya? Sí, bueno, segundo para segundo. Gracias a todos los amigos por compartir, darle me gusta a nuestros videos. Estamos muy agradecidos, pero dale más me gusta. Sí. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido, estimados amigos que están aquí en esta sala de Meet? Ari y Chacho. ¿Entienden? Ya, excelente. Miren, hay veces así pues el quechua, amigos, porque uno quiere enseñar un temita nomás y se va, porque tienen que entender el contexto de muchos, ¿ya? Entonces, jinaspa, ya, por lo tanto, pero en muchos casos, estimados amigos, se utiliza el chair, ¿ya? Han, ya chaida, hatipanki chaira, wasapankin, lalipankin, atipankin, ¿ya? Podemos utilizar. ¿Alguien levantó la mano, comentó? A ver, entonces, ¿cómo se puede hacer el libro? Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Freddy, alguien tuta. Primero que me Cursa, Freddy. ya chachi. Ya chachi. Cosa. Ñawincha serani. Anchi. Jaurewi kuna tanchi. Kuna pe. A ver, doctor, ¿sabe que en el texto, yo estuve leyendo los textos de Quechua, lo que han evaluado el ministerio, pero en ahí venía describir, por ejemplo, el burro. El burro le describían ahí, hay palabras, por ejemplo, o colores, los colores del burro, cómo están sus características, son palabras de, por ejemplo, del quechua, que a veces no está en nuestro vocabulario, porque no soy yo más que todo, mira, a veces hablo bien el quechua, pero ese rato cuando lo he leído, no entendía qué estoy leyendo. Ujú. Entonces, licenciado, esas partecitas, acá estamos, creo, um, esos pasos, no sé cuándo lo haremos. Eso no Decime, sería. chicos, ¿qué quechua hablas tú? ¿Chanca o collao? Collao. Collao. Ya. Sí, pues es que varía. Por ejemplo, el quechua sureño ahora, como les dije, es una combinación entre el chanca y el collao. Y eso nos dice, ¿eh? Ahora tú quechua eh, tú tienes que hablar tanto haciendo una combinación. Por ejemplo, yo les digo, en Cusco, ¿cómo decimos? Ellos, ellos, son millacheros, ellos. Es una forma de decir nomás ya ahora. Nos dicen ahora. En el quechua chanca, ¿ya? En el quechua chanca, esto ello ¿cómo vas a encontrar? Vas a encontrar como ello, ¿ya? Y en el quechua collao te da una sugerencia, que tú vas a describir, vas a decir ello. O sea, esos dos son válidos. Entonces, eh, a tu pregunta, es que el quechua que van a encontrar en los textos es un quechua estandarizado. Y cuando se habla de estandarización, y antes también ya ha explicado a los estudiantes, a todos los compañeros que estaban en el curso más antes, hay reglas que han cambiado, ¿ya? ¿Cuáles son esas reglas? Ahora vamos a recordar, ¿ya? Reglas que cambiaron, ¿ya? Una de las reglas, mira, fíjate, ¿ya? Reglas que cambiaron según la estandarización. Si tú antes hablabas y decías, por ejemplo, la sha ha cambiado con el ich. Tú dices, por ejemplo, mi hijo, shani, decías antes, pero ahora con la estandarizada tú tienes de mi, ku, uchkani. Ya está. Mira, el shani ya no existe en la escritura. ¿Dónde existe? Solo en el habla. En la escritura existe el ichkani. Es una de las reglas que han cambiado en el quechua. Esto es lo que ha cambiado, estimados amigos. Mi kuchkani. Manegir una pantalla hasp. Segunda regla. Segunda cosa que ha cambiado. Antes nosotros terminábamos, las terminaciones eran pues el inchis, ¿ya? Algunos decían sunchis, todo eso, ¿eh? Inquichis, terminaciones como eso. Entonces, ¿cómo ha cambiado ahora estos sufijos? Estos sufijos toditos, estimados amigos, que son desinencias verbales, cambian con la estandarización. Esta aún va a seguir siendo tu manera de hablar el quechua, ¿ya?
Pero tu manera de escribir va a ser de la siguiente manera. Va a ser el inchik. Inchik, sunchik, inkichik. Ya está. Y vas viendo que el cambio se ha hecho así. Tú hablas así, mijunchis, mijunquichis, pero tu escritura tiene que ser de esta manera. Sí o sí la escritura. Igualito aquí. La escritura tiene que ser así. ¿Entendido? Porque si tú no escribes así, en la evaluación vas a desaprobar. ¿Ya? Mira, te estoy dando algunas reglas que tenemos que entender. Otra de las cosas que ha cambiado. El caso genitivo. ¿Cómo es ese caso genitivo? Aquellos sufijos que indican posesión, pertenencia. Iguales son. Antes decía pues la Q, ¿ya? Y, por ejemplo, K. y el famoso pa. Entonces, antes nos decían esto. Para decir, por ejemplo, ¿cómo decías antes? Con eso decías, antes tú dices, no caje, no caj. O decías, campa. Esta Q que estás utilizando, que es el caso genitivo, que normalmente se traduce al castellano, este noca, como quieren decir de mí o mío, y el campa siempre, el pa que estaba aquí, que era de ti o tuyo. Ahora, con la nueva norma estandarizada, cambia. ¿Cómo cambia esto, estimados amigos? Ahora ya no vas a decir noca, vas a decir ñoja, la Q se convierte en P, en todos los casos. ñoja, eso. Pero esta era una regla siempre el quechua chanca, pero ahora están incorporando al quechua collao esa estructura. ¿Por qué, profesor? Tienen algunas razones que según el ministerio lo han fundamentado. Y el otro caso sí va a continuar. Entonces, si te das cuenta, lo que estoy resaltando es la forma normalizada que debemos utilizar ahora en estos tiempos. Entonces, ñoja, jampa, nada más. ¿Ya tienes idea de eso? Ahora, el cuarto caso que vamos a encontrar aquí, ¿ya? Fíjense, caso número 4. ¿Qué vamos a encontrar aquí? El caso 4 no es una sola regla, son varias reglas que han cambiado, ¿ya? Por ejemplo, el caso 4 habla, ¿ya? De un modo verbal, habla del modo verbal que se utiliza en el quechua del collao, que antes era pues lo siguiente. ¿Cuál era el modo verbal? Utilizabas y decías, ¿ya? Ah, por ejemplo, tu sug tiki. Cuando utilizas cuando bailes. ¿Cuál era ese modo verbal? Ese modo potencial, ¿eh? Tu sug tiki. Irti que estás utilizando aquí, siempre solía hablar. Si hasta ahora tú hablas en el quechua de Cusco, dices, tu sug tiki. Eso te dice el ministerio. Esta solo va a ser la forma en la que tú vas a hablar. ¿Cuál va a ser la forma correcta? Ya, en todos los casos vas a hablar así, con la P. Tuzo, ti, ki. ¿Ya? Entonces, este es el quechua sureño que nosotros debemos escribir. ¿No es cierto? Cuando bailes. Entonces, ahora, no, en el quechua, en el manual del ministerio, no te dice, pues este es el quechua collao o este es el quechua sureño, ¿ya? Entonces, te das cuenta. En el quechua, en el manual te dice, pues este es el quechua tanto en Ayacucho, Apurímac y en Cusco. Eso es lo que nos dice el manual. Entonces, hay algunas variedades o algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el quechua de Cusco y en el quechua chanca son los sonidos o los fonemas consonánticos laringalizados, los fonemas consonánticos aspirados. Esos son los fonemas. Entonces, la forma correcta, estimados amigos, es esto. Entonces, mira, tosoptik. Mira, te estoy dando ya algunas reglas que tú debes tener en cuenta cuando rindas tu examen. ¿Me entiendes? Te estoy dando esas reglas. Ahora, otra regla. Ya vamos a poner la regla número 5. Nos dice, ¿ya? Lo siguiente. A ver, esta regla habla de lo siguiente, estimados amigos. Ya, ya. Habla del famoso, ¿ya? Que el fonema, ¿ya? A ver, el fonema doble L ya, ¿ya? Si se encuentra, ¿ya? A ver cómo decimos esto, ¿ya? Que al fonema, vamos a poner ya, al fonema Q siempre le antecede, si se encuentra con una L que le antecede, entonces esta, es, esta L, voy a decir ya en cristiano, debe cambiarse, ¿ya? ¿Sí? Por la, ¿por qué? Por la doble L. Esa es la regla. O sea, cuando tú te encuentres con un fonema consonántico Q y te das cuenta que en el quechua de Cusco le antecede una L, entonces esta L debe cambiarse por la doble L. ¿Ya? Como en este caso, por ejemplo, en Cusco decías, pues, Hualca, Hualcancheita para muy, hasta ahora se utiliza, ¿eh? Hualca, ¿ya? ¿Cuándo utilizas tu Hualcancha? Cuando estás en una fiesta, ¿ya? Cuando estás en una, por ejemplo, cuando tumbas tu árbol de yunza, te dan unas cosas, te cuelgas, ¿eh? Hualca, Hualcancha, collar también se dice. Collar. Entonces, otro, en Cusco decían colque, y era en pentavocálico todavía. Entonces, esto te dice el ministerio. Estimados, alguna reta rima ya bautismo. Pueden seguir hablando, walca, colc, lo mismo. Pero tu escritura va a ser, pues, walja, con doble L. En muchos casos, julge, siempre va a ser. Entonces, mira, la diferencia entre la LQ, aquí mira, está cambiando, pues. ¿Te das cuenta? Está cambiando. Eso es lo que el ministerio en el modo estandarizado ha dado las reglas. Entonces aquí mira, walja es walja y julji, ¿ya? También. Son 5 reglas ya que hasta ahora te estoy dando que son importantes al momento de escribir. ¿Dónde es lo que te vas a dificultar? En estos. Cuando vas a encontrar walja, julji. Y además de eso, por ejemplo, las estructuras también hay que tener en cuenta, la estructura gramatical. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque en esto muchos se equivocan, aún tienen errores. Tú sorteje. Así muchas veces escribimos como escuchamos, ¿eh? Ese es Pero el el lift, ministerio ya está dando muchacho. una Es el lifty, ¿no? Lifty. ipti, ajá, tu Se convierte en iti. ¿ya? Ajá, entonces, esa es la diferencia. Ahora, una regla número 6 que vamos a encontrar aquí es lo siguiente, ¿ya? Em, a ver, el número 5, ¿ya? El número 5, no se equivoque.
En Cusco se escribía como pizca, pesca, decían, ¿eh? Ahora en el quechua estandarizado es picha, con la CH. No te voy a dar una regla aquí porque varía, ¿ya? Solo hay algunos términos que varían, Ya, ¿ya? entonces, Por ejemplo, ¿y por qué somete la S ahí? O en el alfabeto no hay la S. en el alfabeto sí hay la S. ¿Por qué ¿Por dices, qué? por ejemplo, Sayey es con S, Por- Sarui es con S, ¿Y por qué somete ¿no es la cierto? S? Es que mira, el ministerio está tratando tal vez mucho de apegarse al quechua chanca, porque el pichha es propio, original del quechua chanca, ¿ya? Entonces, como te digo, hay veces hasta yo mismo, chicos, estimados colegas, yo mismo a veces me bloqueo con esto y digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón, motivo, circunstancia? Y el ministerio te dice, no, esa sí es la regla. Y si quieres, te evalúo así, punto. Entonces, hay algunos términos como esto que han cambiado, pero hay algunas reglas como esta que sí o sí debes cumplir. Por ejemplo, la regla número 7 te voy a dar, que es la más importante. El uso de los validadores o enfatizadores. ¿Te recuerdas cuáles son los validadores? Los validadores enfatizadores, N, ya que utilizábamos con el mi, que muchas veces decían, pues, por ejemplo, decías Rolly y le aumentabas una N, Rolling, ¿no es cierto? Es Rolly. O Juan y le aumentabas Juanmi. Estos validadores que antes nosotros utilizábamos, ¿ya? Normalmente nos decía excelente, pero ahora con la nueva norma que tenemos, ya no existen estos dos, o ya no existe uno de ellos. La N que nosotros utilizamos ahora se ha convertido en M. Aquí está. Esto es lo que ha variado. Ahora ya no es N, sino es M. Ya no va a decir rolling, sino va a decir rolling. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, son reglas que cambian, ¿ya? Son reglas que cambian y que debemos nosotros utilizar para aprobar esta evaluación de docentes de lenguas originarias, ¿ya? Entonces, son cosas que, pues, nos van a evaluar de esto. Y em, si no estamos preparados, nos van a agarrar en esto. Por eso dice, pues bien, las rúbricas, yo te insisto en las rúbricas, dice, oye, tú tienes que, en tu rúbrica te dice, tú tienes que escribir o respetar las normas de la gramática. Si no respetas esas normas de la gramática, entonces te van a bajar a puntos. Entonces, por eso hay que entender. Ahora, otra cosita que más que he encontrado, que serían tal vez las más principales en este caso, hay algunas palabras que han cambiado, ¿ya? Vamos a poner en la 8, ¿ya? Palabras o términos que cambiaron. Términos que cambiaron, ¿ya? Yo veía a unos amigos de Cusco, por ejemplo, un tiempo decían, oye, el quechua es un tribocálico, y a todo le ponían tribocálico. Pero según el ministerio no es pues así, amigos. Ya yo vivo, por ejemplo, ya más de 6, 7 años ya en Apurímac y ya se habla el quechua chanca. Conozco, he enseñado en el colegio quechua chanca, pero yo soy de Cusco y también conozco el quechua de Cusco. Entonces, por ejemplo, términos que han cambiado. En Cusco decías Ruay, ahora ya no vas a decir Ruay, ahora vas a decir Ruray. Es la regla, ¿ah? Por ejemplo, en Cusco decías algo, ahora no vas a decir algo. Tampoco vas a decir algo, sino vas a decir algo. Mira, la regla que te dije, esta regla que antes de la Q va la doble L, aquí está, mira. ¿No es cierto? Aquí arriba está. Algo. Pero puede producir, profesor, como siempre dije, sí puede producir algo. No hay problema. Por ejemplo, también habla del gato. Antes nosotros hablábamos Michi, ahora según la norma no sé qué tenemos que hablar Misi. Misi chaitan aparambachkani, ¿no es cierto? Te das cuenta. Palabritas que han cambiado. Antes tú decías noja, noja hamshani.
Ahora tu escritura tiene que ser ñuja. Antes tú escribías can. Ahora vas a decir ya no can, sino vas a decir ham. ¿Ya? Igual con ñujaiko o ñujanchik. ¿Ya? Ñujaiko vas a decir. Antes, como decías, no caico. ¿Entendido? O sea, son reglas o palabras que se utilizan, ¿ya? Estimados amigos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eso dice el ministerio. ¿Y dónde lo van a encontrar esto? Van a encontrar pues, en el manual del ministerio. ¿Ya? En el manual del ministerio, en una de las carpetas, aquí, por ejemplo, ¿ya? A ver, un momentito, ¿ya? En la carpeta que se les ha compartido, ya, a ver, vamos a poner My Drive. Evaluación. Aquí en Quechua 2025, aquí dice Quechua sureño según Minedu. Ahí en esa carpeta dice Manual de la Escritura del Quechua comprimido. Es este manual donde donde habla, mira. Urin Quechua Gilhai Yachana Maito. Manual de Escritura de Quechua sureño. Y aquí es donde vas a encontrar, pero tienes que leer bastante, pues. En mi caso ya no, yo ya lo he leído todo, son 164 páginas, y de eso yo ya saqué mi material todo, pues de acuerdo a este libro que tenemos, ¿ya? Y aquí está todo, estimados amigos. Obviamente que no está tan precisado como yo les estoy enseñando, sino que de manera general hay algunas palabras, algunas normas, pero creo que ustedes tienen que estudiar un poquito más de esto más, ¿ya? Entonces, el capítulo 1 habla del quechua, cómo es el quechua. Mira, aquí nos dice sobre el nombre del quechua, sobre el origen del quechua, también nos habla de aquí, mira, a ver, un momentito. Variación dialectal. Aquí está, mira. El quechua 1 es el quechua central, ¿de dónde? Mira, fíjate, de Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, La Libertad. El quechua 2 se divide en tres grupos. El quechua 2A, quechua norteño de Cajamarca, Lambayeque, el Incahuasi y el Cañaris. El quechua 2 habla de quechua amazónico, también llamado Quichua, Lama, San Martín, Loreto, Tigres, Pastaza, Napo, Ecuador, parte de Colombia. Y el quechua 3, mira, ya no te dice aquí, oye, el quechua chanca es distinto, sino habla de un solo grupo que se llama sureño. ¿Dónde habla? En Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Bolivia y Argentina. Entonces, en este material hablamos solo del quechua sureño. ¿Te das cuenta? O sea, aquí solo lo han dividido por zonas, ya no por variedades. Entonces, la idea siempre es unificar una sola variedad y ya, pues, trabajar con eso. ¿Me entienden? Entonces, vamos segundo por segundo. Teniendo esta idea, mira, se dan cuenta que el quechua es, pues, amplio, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano por aquí, creo? Ya, no la gancho. Entonces, amigos, mira, fíjense, hoy día nos hemos dado algunas reglitas más que por favor tengan en cuenta estas reglas, porque van a ser muy importantes para la evaluación de escritura. ¿Entendido? Los demás siguen permaneciendo y recuerden que el quechua ahora es trivocálico según el ministerio. Entonces, estos son los cambios más fuertes que se ha podido experimentar en el quechua. ¿Ya? Son los cambios más fuertes. Adentro. Cosa, Muy bien. Tati. Pero Solecito nos mandaría por PDF al grupo o al grupo WhatsApp para poder un poquito repasarlo. Gracias. Ya, voy a mandarles eso, sí, ¿ya? Muy bien, estimados Sí, amigos. maestro. Ujú. Entonces, por favor, a estudiar esto, ¿ya? Entonces, nos hemos quedado aquí. Para mí esta clase es importante porque muchos han entrado recién y no sabían de estas reglas. Entonces, por favor, estimados, ya se les está dando algunas reglitas muy importantes que ustedes tienen que trabajar.
Entonces, trabajen, ¿ya? Utilicen pues estas reglas y eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Esto es el manual de escritura número 1, ¿eh? 01. Ya es el material extra, amigos, que les estamos dando a ustedes para que puedan ustedes, pues en este caso, trabajar con ello, ¿ya? Entonces, ya llegamos con una punchilla, ¿ya? En escritura estamos subiendo justo ahorita el material que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, por favor, amigos, necesitamos que ustedes puedan aquí repasar, ¿ya? Y la clase 2, la clase 1 también está grabada, entonces ya pueden repasar cuando quieran. Ya está en el archivo. Ya pues, estimados amigos, entonces con eso hoy día terminamos la clase. Practiquen, estudien, repasen. Yo para el mes de septiembre que va a consistir en lecturas, más que todo, aprender a leer, aprender a fundamentar, aprender a escribir una opinión, aprender a formular un documento. Todo eso vamos a hacer, no se preocupen, ¿ya? Poco a poco estamos avanzando. Lo que yo necesito ahora es que dominen todo lo que es los conectores lógicos, ¿ya? Aquí están los conectores lógicos. Entonces, por favor, trabajen en los conectores lógicos. Estamos en la página 25 de sí y tenemos mucho todavía. Ese conector, compártenos ese materialcito. Sí, ya se les ha compartido. Pero saben que las clases son siempre gratis, siempre dicto gratis, solo lo único que sí les un poquito les cobro son los materiales, porque saben que me cuesta pues hacer los materiales a mí, y son más de 5 libros, ya vamos, que compartimos, y entonces trabajen, ¿ya? Trabajen, por favor. Muy bien, estimados amigos, con eso nos quedamos el día de hoy, espero que hayan aprendido bastante del quechua. Nos avanja. Killache punchaykama, lunes punchaykama ñachaypi ñallinta Jesús Siminchista ojaratsunchis, ¿ya? Chumpaya chachis, Tupananchikama yachachiq. Chachi. Allinkita kachun. Los que La no clase de dos